Bueno, pues yo no voy a presentar para nada la tesis de Carlos, No, eso lo va a hacer gracias. él. Únicamente voy a hablar un poco de él. Ha sido alumno de la UNED desde el grado, hizo el grado de filosofía aquí con nosotros, ha hecho asimismo el máster, también es titulado en música y a lo que más se dedica, y me parece a lo que más le gusta, es a escribir precisamente. Así que la verdad es que es una gran ventaja dirigirle la tesis, porque es un auténtico placer leer todo lo que escribe. Ya me lo demostró cuando hizo tanto el TFG como el TFM conmigo, y me lo está demostrando también con la tesis. Así que, dicho eso, y por eso probablemente también se dedica al tema de la escritura en su tesis doctoral. Así que, dicho esto, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por asistir, aunque seamos pocos, supongo que somos buenos e interesantes. Gracias también a la UNED por invitarme a esta oportunidad de estar aquí. Gracias sobre todo a Cristina, ya que puedo agradecérselo en público, lo hago, porque llevamos bastantes años trabajando juntos, como ya he dicho, y lo digo sin ningún ánimo de coba, porque bueno, sería más fácil quedarme callado, no decir nada, porque si miento se va a dar cuenta. Y porque es una lectora muy atenta, que es una de las cosas que también traigo hoy, o un poco defiendo en la tesis, o en mi trabajo de siempre, que es la lectura atenta, la lectura responsable, que es algo que se está perdiendo, absolutamente. Bueno, iba a poner un pendrive, pero no encuentro el agujero. Ay, perdón. Así dicho, en plan Club de la Comedia casi. No es muy importante porque, bueno, es un pequeño gráfico. El gracias me valdría, no hay ningún problema. Intento ser un poco ahora así como simpático porque luego el texto, igual alguno se queda dormido, pero bueno. Entonces, sí, ahí... El ratón ya lo sé manejar yo. Espera, porque no sé si te lo está cogiendo bien, espera. Vale, listo. Sí, ¿no? Debería, sí. Sí, no, están viendo aquí todas mis intimidades, mis deudas, mis recibos. ¿Es esto? Perdón. Bueno. Eso es lo que voy a poner en la pantalla. Un poco porque antes de meterme en cuestión, quiero que tengan un poco también, que vean un poco la idea de inicio, por donde iba todo. Todo parte de considerar el sujeto no como algo inmediato, no como quizás, siempre digo un quizás, porque en todas estas cosas que se dan por hechas, hablar del cogito y decir que es tal cosa, o decir que Descartes decía tal cosa, o decir que Derrida dice tal cosa, o Husserl dice tal cosa, siempre es muy peligroso. Es una cosa también contra la que siempre me prevengo mucho, porque creo que no se puede decir. Creo que no se puede asegurar, bueno, pues tal como decía Descartes, o Descartes, vamos, o tal como decía Husserl. Es muy complicado, porque una de las cosas que defiendo es que hay que ir al texto siempre, y que el texto hay que leerlo siempre, y hay que releerlo sabiendo que no hay relectura, que cada vez que se relee ya se está leyendo otro texto. Bien, entonces, todo lo que diga en este sentido de lo que dice tal, o lo que dice X, o lo que dice Z, siempre hay que cogerlo con pinzas. Pero bueno, contra esta idea del yo inmediato, del cogito que dice, bueno, pues aquí estoy, así que soy, o yo pienso, luego existe, este tipo de cosas, defiendo la idea de un sujeto narrado, de un sujeto que siempre está mediado por una complejidad del lenguaje y de otro tipo de cosas. A partir de ahí, parto de la idea de la archiescritura de Derrida, sobre todo. Bueno, y ahí ven esta especie de nubecitas y de árboles, un poco las ideas que tenía. Desde luego, de lo que tenía en cabeza para la tesis y de lo que realmente después uno se encuentra con la realidad, con la verdad, todo eso que está ahí no entra, ni de broma. Entonces va a entrar no como capítulos separados, tampoco esa es la idea de hacer como una tesis que con capítulos como si fueran monográficos. Pues bien, ahora voy a hablar de narratología, ahora voy a hablar de estructuralismo, venga, y a soltar la lección. No, quiero que esté todo imbricado.
un poco también lo que estoy defendiendo es que por mucha planificación que hagamos, al final es la escritura la que piensa. Esto no está bien dicho. No es que la escritura piense por sí sola, no estoy defendiendo una cuestión como la escritura automática o cosas de este tipo, ¿no? Sino que ponemos a pensar la escritura. Es decir, por mucho que planifiquemos, en el momento que nos ponemos a escribir, ocurre otra cosa. Ocurre algo que no está bajo control. Porque si lo que yo planifico, que es absolutamente necesario planificar, es exactamente a lo que después ocurre en la escritura, si la escritura es una copia de lo que yo he planificado, si yo no me he permitido el delirio o el deliro de latino, digamos, como salir fuera del surco, como dejar que la propia escritura, la propia trayectoria de la escritura que me está llevando por mucho que esté planificado, si no la dejo salir por algún lado, si la tengo encorsetada o si me autocensuro con un método extremadamente rígido, desde mi propuesta, digo siempre desde la propuesta que estamos haciendo aquí, desde la que hago, no en general, no la propuesta que tiene que hacer todo el mundo, sería una irresponsabilidad absoluta dejarse coaccionar por lo que uno tiene planificado. Bueno, es un poco todo lo que estaba ahí funcionando. Les voy a decir un poco cómo tenía pensado aprovechar el tiempo que vamos a compartir juntos, que es que, bueno, primero hacer esta presentación y luego pensaba venir aquí y hacer un resumen así por encima de todo lo que está en la tesis, de todo lo que estoy trabajando. No me resultaba muy interesante, y sobre todo por ustedes, porque voy demasiado por encima todo, ¿no? Entonces, y aparte va un poco contra la propuesta que vengo defendiendo, es decir, hacer un resumen sin más, una síntesis, sería hacer otro texto diferente que no tiene nada que ver con el texto que realmente estoy haciendo. Entonces he preferido hacer un texto para la ocasión que voy a leer, no va a ser extremadamente largo, para que tenga un poco sentido en sí mismo, para que sea un texto, porque al final lo que defiendo es la escritura. Yo vengo aquí como testigo de una escritura. Yo no vengo aquí, bueno, sería muy pretencioso, ni siquiera tengo la pretensión de hacerlo cuando escribo, a hacer filosofía, entre comillas, es decir, la filosofía para mí o para mi propuesta no comparece en el habla, no va a aparecer ahora, no va a ocurrir, pero sí que creo que es interesante que el hecho de exponerlo, el hecho de hablar, el hecho de debatirlo puede generar texto, puede haber ahí embriones o puede generar textos futuros, ¿no? Pero digamos que yo vengo aquí como testigo de un texto, y al testigo ya saben que nunca se le puede creer demasiado, nunca se le puede hacer, nunca es del todo verosímil, ¿no? Entonces tómeme como eso, como un testigo. Entonces pensaba leer un texto, luego quería incidir, un texto que durara 20 minutos, quería incidir 5 minutitos o 2 minutos en leer unas notas a pie de página, exactamente hablando sobre archiescritura, perdón, de Derrida, y también alguna cosa de Saussure, muy concretas para que se entienda bien. Y luego en 5 minutos también pensaba hablar un poco de lo que queda fuera, de lo que no da tiempo a hablar aquí, para que vean un poco hacia dónde va todo y por si surge algún debate, alguna pregunta que a lo mejor no tiene que ver con lo que yo voy a leer, pero tiene que ver con otra cosa posible. Bueno, pues, y luego dejar el tiempo suficiente para que me interpelen o comentemos lo que haga falta, ¿vale? Otra advertencia, aparte de la del testigo que iba a hacer una advertencia más mundana, que es que llevo una semana con una infección de anginas, pero creo que va la cosa bien. He vaciado todas las farmacias de mi ciudad donde vivo, ya no quedan jarabes ni quedan pastillas, pero siempre estoy un poquito así como atacado. Si se me quiebra la voz no es por la emoción, es porque estoy un poco con la emoción también, pero vamos. Bueno, dejémonos de bromas entonces. Vale, paso a leer entonces lo que sería el texto escrito. El sujeto narrado, poner a pensar la escritura, una propuesta desde la deconstrucción. Les doy el resumen para que también se ubiquen. A partir de la afirmación de Gilles Deleuze y Félix Guattari de que el filósofo es un escritor, se propone la archilectura como operación textual propia de una filosofía que no juega con los textos, sino que se juega y se la juega en los textos, partiendo de la noción de archiescritura de Jacques Derrida, que expone de la gramatología, entendiendo la escritura no como inscripción o grafía, sino como posibilidad de lenguaje, se propone un sujeto no inmediato, que no se autodona existencia a través de ese decir yo del cogito, sino que aparece siempre en construcción o en deconstrucción, como prefieran, a través de un rodeo por los signos. Aquí, más que un sujeto que piensa,
se propondrá un sujeto que pone a pensar la escritura, o una escritura, o cierto tipo de escritura. ¿Qué hace el filósofo? Escribe. Parto de esta afirmación, la de que el filósofo escribe. Ni piensa, ni va en busca de la verdad, ni pretende erigir una sistemática, un método o una normativa que legisle o subordine otros saberes, otras formas de vérselas con las cosas y con el pensamiento, sino que el filósofo se limita a escribir. ¿Pero qué escribe? Novelas, ensayos, divagaciones teóricas, pautas de comportamiento. ¿O acaso pretende escribir, inscribir o transcribir incluso el pensamiento en sí? ¿Acaso el filósofo es el encargado de cuidar el ropaje del pensamiento, una especie de sastre? ¿Ajustarle el cuerpo de letra que menos traicione su contenido? ¿Cuidar esa tensión nunca resuelta entre fondo y forma? ¿Acaso eso a lo que se dedica el filósofo es a traducir el pensamiento? Una afirmación que complementa la anterior, siguiendo el hilo de lo que proponen Deleuze y Guattari, es esta. El filósofo escribe conceptos. De las características que definen qué es un concepto, entre las que su singularidad y su no abstracción o no generalidad no es algo menor, me interesa resaltar, de cara a mi propuesta, que se trata de algo que la propia lengua de ese texto, esto es cita textual del texto de Deleuze y Guattari, que la propia lengua de ese texto ha de crear como comenzando de la nada. Así, el filósofo escribe sus propios conceptos. No se limita a tomarlos ya hechos, por más que estos no lleguen nunca de la nada. Y si no llegan de la nada, pues ¿de dónde llegan entonces, no? Se podría uno preguntar. Leamos de nuevo esa frase que acaba de quedar atrás. Los conceptos los ha de crear la propia lengua. No una lengua de la que nos apropiamos o nos creemos su propietario, sino la propia lengua de ese texto en la que el concepto comparece o se muestra en escena. Pero cuando hablamos de lengua, ¿de qué hablamos? ¿De glota? ¿De logos? ¿Se trata del órgano que se mueve y hace vibrar el aire? ¿Se trata de poner la voz afuera? ¿De escucharse hablar? Aun en el caso de que este escuchar la propia voz remita al oído interno. ¿Se trata del sentido, del mensaje, del pensamiento que esa lengua traslada? Como afirmando, quizá, que el pensamiento no está ligado al lenguaje, que la verdad habita siempre en otra parte, que no depende de ese vehículo del que echa mano como mal menor, ya que, una vez alcanzada esa cierta verdad o cierto saber, ese cuerpo de letra resulta del todo prescindible. Como si la estación final del sabio fuese la mudez. Como comenzando de la nada, como si esto fuese posible. No cayendo en la doxa, no recurriendo tampoco a la urdoxa. Descartando el libro como enciclopedismo, como suma, como diccionario repleto de entradas que definen para cerrar. De un saber enclaustrado en una clausura casi monástica, tentando contra el libro absoluto el texto, un texto sin cierre, que no se otorga nunca la última palabra, que no caiga en esa dogmática que aboca siempre al nihilismo. Un texto atento a su propia letra, como si comenzase de la nada, como si fuese posible. Dejar atrás a un lado la herencia, como si esto fuese posible, sabiendo que es la única posibilidad. Tomar la herencia como tarea y no como un legado listo para su uso, no como cierto producto que se dilapida sin más. Sabernos herederos precisamente porque vamos contra esa herencia que no es nunca tal sin asunción crítica, porque ese como sí implica una aceptación crítica de lo inevitable. Sé que no hay operación textual que comience de cero, sé que ser es ya heredar, que decir yo es caer presa de la máquina gramática, aparecer in media res de la trama de un cuento que nunca nos pertenece del todo, en mitad de una historia de la que nunca somos los únicos protagonistas. Pero aún así, crear los propios conceptos exige ese como si partiese de cero. Demanda un comienzo que es siempre repetición. Un comienzo que es siempre repetición. Pero, ¿de dónde vienen los conceptos, no? Acabo de preguntar hace un momento, quizá con cierta ingenuidad, al igual que un hijo pequeño pregunta a sus padres de dónde vienen los niños. Bueno, la propuesta de Deleuze y Guattari contempla algo previo al concepto, un espacio sin localización, prefilosófico, y al que se denomina plano de inmanencia, que no ha de confundirse con el concepto del concepto o el padre o la madre de todos los conceptos, sino como una especie de respiración que los envuelve. Sin traicionar la propuesta de sus autores, podemos leer plano de inmanencia como razón y concepto como entendimiento. Así, extraer conceptos del plano de inmanencia
supone extraer entendimiento de la razón. Pero ojo con esto, la razón no es entendimiento, ni este es donado inmediatamente por la razón. No hay aquí nada del tipo, entiendo porque razono, poseo entendimiento gracias a la razón, etc. No hay aquí nada automático, ni donado a una recepción pasiva, ni intuido en su inmediatez. No hay aquí nada próximo, nada evidente, ningún sentido común. Para extraer entendimiento de la razón, para extraer conceptos del plano de inmanencia, se precisa de un mediador. Se hace imprescindible poner a trabajar un tercero al que se denomina personaje conceptual y que, sin malinterpretar el sentido en el que se emplea, podemos entenderlo como imaginación. Ni más ni menos que la imaginación, siempre sospechosa en algunos ámbitos, enjuiciada en ocasiones quizá con demasiada prisa. Bueno, en esto consiste, resumido casi hasta el ridículo, el trabajo del filósofo. Poner a trabajar personajes para extraer conceptos del plano de inmanencia. Si se quiere, poner a trabajar la imaginación para extraer conocimiento de la razón. Se trata, por tanto, al igual que la narrativa pone a trabajar personajes literarios, al igual que no hay narración sin personaje, de poner a trabajar personajes conceptuales, porque sin estos quizá tampoco hay filosofía. Y al igual que ocurre con la descripción de esos personajes en la narrativa contemporánea, no se trata tampoco aquí de mostrarlos una pieza, estáticos o en sí mismos, del todo hechos o cerrados para siempre, en esa absoluta pureza que resulta la mayor de las ficciones, sino mostrarlos en medio ya no de acciones, como ocurre en la narrativa, sino en medio de operaciones textuales, echando mano de la archilectura, fragmentados y sobre todo asociados o presos en una red interrelacional. Y no olvidemos tampoco que el personaje principal, tanto en narrativa como en filosofía, si acaso insistimos en cierta parcelación entre estilos, iba a poner literarios, pero no lo he puesto, es siempre la escritura. El personaje principal es siempre la escritura. Nada de discutir o debatir la opinión de cada cual, nada de recurrir a las autoridades, a las citas siempre descontextualizadas, nada de lanzarse entradas de diccionario o pasajes de manual que uno no haya pasado por la trituradora de su propia operación textual, porque este es el ámbito de la filosofía, el texto y solo él. La filosofía se juega en los textos, se juega y se la juega en su misma escritura. Se juega en los textos, lo cual no tiene nada que ver con jugar con textos. Por supuesto, llegados aquí, he de revelar un secreto acerca de la escritura, un secreto abierto y ya confesado, el que dice, o el que susurra, que la escritura no es la grafía, no es notación, no es archivo ni prótesis mnemónica, no representa al habla, no inscribe un mensaje que bien podría prescindir de su inscripción. La escritura a la que me refiero aquí es posibilidad de lenguaje, igual de original que el habla, igual de precaria que esta, si se entiende que el lenguaje traduce el pensamiento. Retomo la pregunta, porque lo he preguntado ya 2 veces. ¿De dónde vienen los conceptos? Y la propuesta de Deleuze y Guattari afirma que los conceptos, el entendimiento, es posible gracias al plano de inmanencia que los precede. Justo aquí, en ese espacio al que ellos denominan plano prefilosófico, es donde quiero insertar la archiescritura de Derrida. Una escritura no entendida como grafía, sino como posibilidad de lenguaje. Una escritura a la que llamaré previa, sin que esto se deba entender en un sentido cronológico o siguiendo el modelo de una causalidad lineal. Aclaré ahora un mínimo indispensable esa archiescritura que se proponen de la gramatología, donde Derrida está muy pendiente de cierto desplazamiento que se produce en el curso de Lingüística General de Saussure. Si en un principio se defiende ahí la tesis de lo arbitrario del signo, que impedía entender este como imitación o representación del habla y por tanto el lenguaje como mímesis, pronto se pasa a defender la tesis de la diferencia como fuente de valor lingüístico, tesis que pone en cuestión la esencialidad acústica del lenguaje, justo aquello que ha permitido la marginación de la escritura durante esa época que Derrida indica dominada por el logofonocentrismo. Esa época durante la que la verdad se entiende en un sentido casi neumático, como soplo divino que llega de algún mundo que no se encuentra en ninguna parte, como si la función del lenguaje fuese traducir el logos. Insisto en lo de traducir porque es extremadamente importante. Lo que creo importante, resaltar aquí es que la esencialidad del lenguaje no es acústica. El propio Saussure lo reconoce, que es imposible que el sonido pertenezca a la lengua, sino que lo principal remite a la diferencia. Tengamos en cuenta que el significante ni siquiera es un sonido, sino una imagen acústica.
impronta psíquica del oído interno, igual que el significado tampoco es la cosa o el objeto, sino cierta idealidad de sentido. Así, más que vernoslas con las palabras y las cosas, nos las hemos de ver con imágenes acústicas e idealidades de sentido, es decir, con ficciones que conforman la realidad o que no dejan de ser parte de lo real. Bien, lo que defiendo aquí, con la torpeza inevitable a la que conduce querer ir siempre demasiado rápido, es que el lenguaje no traduce el pensamiento y que tampoco la escritura archiva el lenguaje. El pensamiento no habla. El habla no piensa. Precisamos de personajes conceptuales, de la imaginación, de poner a pensar la escritura. Precisamos de conceptos entendiéndolos más como personajes e imaginación que como definiciones rígidas provenientes de una ciencia dura. Conceptos que trabajan gracias a una escritura previa, a una escritura que es previa al índice de realidad, previa a cualquier pareja de baile de las que encierra la vieja rejilla de la metafísica. Insisto en este riesgo al hablar de lo previo. Si seguimos los primeros trabajos de Derrida sobre la fenomenología de Husserl, todo ese recorrido, que terminará varios años más tarde en la propuesta de una archiescritura, en relación al problema de la génesis se defiende en todo momento una contaminación original, una complicación en origen, un primer principio que es siempre ya segundo. Los personajes que he puesto a trabajar en la archilectura de ciertos textos de Husserl y de Derrida han detectado ciertas marcas del lenguaje que ahora comparto aquí, aunque sea de forma sumaria. Reduciéndolas a formulaciones casi oraculares, diría: nada no hay. No hay forma de pensar o decir o imaginar la nada una vez que somos presas de la máquina gramática. Una vez que decimos yo, ese yo queda presa del lenguaje. Decir nada es decir ya algo. Por otro lado, el presente no se presenta. Incluso cediendo al mito del origen puro, lo que impide dar con un punto cero donde todo arranca, sea este ideal o material, es que el presente implica siempre un presente pasado y un presente por venir. Implica un juego de retenciones y prospecciones que, por tanto, hacen imposible entender un instante presente sin algo que lo preceda, ya que imaginar la nada es lo imposible. Y me gustaría insistir en que más que la cuestión de una génesis primera y absoluta, sin algo o sin nada que la preceda, resulta quizá de mayor interés tener en cuenta la complejidad de cada hora, de cada momento presente que no se presenta, que se acaba de dejar atrás y al mismo tiempo, en un tiempo dislocado, desquiciado, está por venir. Aceptar el origen como complicación, el original como copia, la primera vez como repetición, impide aceptar esa causalidad férrea entre pensar, hablar, escribir, que aquí ponemos en cuestión. De la asunción de la complejidad en origen surgen marcas de interés en las que ahora mismo, por motivos obvios, no me puedo detener. Insistiré solo en esa propuesta de un sujeto narrado que anuncia el título de mi ponencia. Contra la inmediatez del cogito, decir yo es ya nombrar a otro. Cuando digo yo, hay al menos dos: el yo que dice y el yo que se dice. Desde un punto de vista narratológico, el autor y el narrador. Por otro lado, decir yo es caer ya presa de la máquina gramática, heredar un lenguaje y un gesto que se repite. Por más que cada vez decir yo sea el origen del mundo, ese origen es ya repetido. Si, como defiende Husserl en algunos de sus textos, la conciencia no va más allá de sí misma y aún así pretende verdad objetiva, la existencia de algo al margen de sí, si la conciencia no va más allá de sí misma sin por ello dejar de ser intencional, dirigida siempre sobre algo, si entendemos esto no como una contradicción, podríamos leer aquí que la conciencia está siempre dirigida a sí misma que es algo y que por lo tanto es ya otro. Al igual que comentaba acerca de los personajes literarios y los personajes conceptuales, que ya no se admiten descripciones estáticas, sino que los personajes, unos y otros, se muestran a través de acciones en una red interrelacional, tampoco el yo es algo estático e inamovible, dado una vez y para siempre, listo para su uso y alienado casi como un objeto. No hay yo simple. Decir yo es ya decir otro. No hay yo, sino yo otro. Así tampoco hay otro absoluto. Al igual que no percibimos las cosas sino su fenómeno, tampoco el otro se nos muestra en sí, sino filtrado por el yo que lo recibe, que lo observa o que le escucha. No hay otro absoluto, sino otro yo. A este complejo yo otro yo, lo he denominado con el feo nombre, porque es feo, de yotro. Lo que propongo, por tanto, ya para acabar que no cerrar, es la asunción de la complejidad, la sospecha, ante todo para enfrentado en esa dualidad siempre tramposa, la no aceptación sin más de términos como inmediato, próximo, natural, evidente, etc. Lo que propongo es que la escritura abre sujeto y que éste está siempre sujeto a una narración, en construcción a través del rodeo por los signos.
Por eso la filosofía se juega en los textos. No se trata de pensar y luego traducir el pensamiento en un lenguaje que a posteriori, si acaso se precisa, se anota o se inscribe gracias a la escritura entendida a la manera tradicional. El pensamiento es indisociable de la escritura. Por eso el filósofo escribe. Por eso el compromiso del filósofo es con su escritura y no con la verdad. Expresado de la forma más sencilla que se me ocurre, toda inmediatez pasa por una narración. Toda inmediatez es mediata. La lectura no es nunca lineal. Leemos siempre superposiciones de textos. Leer es ya escribir. Por supuesto, no escribir en el sentido de inscribir sobre un soporte material, sino una escritura entendida como archiescritura y que convierte, a su vez, toda lectura en archilectura. Lo acabo de apuntar más arriba. Vamos también aquí a deconstruir esa pareja de baile que mantiene a distancia a la lectura de la escritura. Si podemos hacer el esfuerzo por no entender la escritura a la manera tradicional, como equivalente a la grafía, a la inscripción de la letra, podemos, ya de paso, como en un mismo gesto, un gesto doble, hacer el esfuerzo de entender la lectura como un complejo que no responde a una secuenciación lineal, que no tiene nada que ver con el mero reconocimiento de la grafía en su inscripción. Si Derrida proponía la gramatología como ciencia de la archiescritura, lo que propongo aquí es la archilectura como praxis de la sobrevida, como supervivencia, no como gesto, no como ese gesto de agarrarse a la vida a cualquier precio, sino como un vivir por encima de la propia vida. La archilectura como algo a lo que sería posible llamar, quizá, ciencia de la intimidad. A fin de cuentas, lo que estoy proponiendo aquí, desde hace tiempo, no es un modelo explicativo, sino un modelo narrativo. Bueno, les contaré muy resumido, ya, un cuento. Uno más, pensarán algunos de ustedes. El cuento dice más o menos así. El califa de cierto reino convocó a sus súbditos para un concurso. El reto consistía en transportar una cucharilla repleta de aceite por todas las estancias del palacio sin derramar ni una gota. Resultaría proclamado ganador. ¿En qué consistía el premio? No lo recuerdo. Échenle ustedes imaginación, pues un lote de camellos, un viaje en alfombra voladora o quizás solo conservar la propia cabeza sobre los hombros. Ganador aquel que subiendo y bajando escaleras, tras pasearse por todas las estancias de un palacio que imagino interminable, llegase a la meta sin haber derramado ni una gota de ese aceite que porta sobre una cucharilla a la que debe cuidar como si en ella transportase su propia vida. Y bien, claro que en todo cuento hay siempre algún paladín que se lleva el gato al agua. Y este, supongo que loco de contento, se presenta ante su majestad con el contenido que transportaba en la cuchara intacto. Ni una sola gota dejó caer. Así que el califa le pregunta: dime entonces, ¿qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención de los innumerables tesoros que el palacio guarda? Porque eso será tu premio. Y creo que el campeón, que en ese instante ya no se siente quizá como tal, responde que no ha visto nada, que estaba demasiado ocupado y preocupado con no derramar una sola gota de aceite. El cuento termina más o menos en ese punto. Que el califa haya decidido premiar a ese súbdito o finalmente decida segarle la cabeza de un tajo es algo que dejaremos en el aire, suspendido, como quizá su cabeza. La lectura que propongo de este cuento es que el participante en la competición está demasiado ocupado en vivir, en salvar su vida, en realizar a la perfección la tarea que se le ha encomendado, demasiado pendiente de no cometer ningún fallo, de dar el paso correcto en cada momento, con sus 5 sentidos y quizá alguno más, puestos en no cometer errores, demasiado metido en eso como para ver nada. A lo que voy con todo esto es que lo que propongo como archilectura es una vía que permita ver, que no viva pendiente solo de no caer en el error, no basada en ese método férreo que aboca a la mayor de las irresponsabilidades, sino que aproveche el camino para levantar la cabeza y observar, porque a fin de cuentas, llegados a la meta, nuestra cabeza, se nos va a cortar lo queramos o no. Por mucho premio que se nos prometa, conocemos bien el final del cuento. Así, considero la archilectura como el trabajo del filósofo, y a esta una praxis de la sobrevida, una ciencia de la intimidad, una teoría acerca de cierta transitoria felicidad. Hasta ahí el texto escrito. Me gustaría insistir, después de ver un poco, porque con la garganta sigue en su sitio, a pesar de todo, en unas notas de al pie de página del trabajo, donde citaría a Derrida hablando sobre la archiescritura, porque es algo que yo paso por, es algo importante, yo paso por encima y seguramente yo no lo he dejado claro. Entonces me gustaría, ahora voy a leer directamente lo que ha escrito Derrida, la traducción, vamos.
la tesis del arbitrario del signo debiera impedir que se distinga radicalmente entre el signo lingüístico y el signo gráfico. Ahora bien, a partir del momento en que se considere la totalidad de los signos determinados, hablados y a fortiori escritos, como instituciones inmotivadas, se debería excluir toda relación de subordinación natural, toda jerarquía natural entre significantes u órdenes de significantes. La tesis del arbitrario del signo niega indirectamente, pero sin apelación, la intención declarada de Saussure cuando expulsa la escritura a las tinieblas exteriores al lenguaje. Dicha tesis sirve para explicar una relación convencional entre el fonema y el grafema. En la escritura fonética, entre el fonema, significante-significado, y el grafema, puro significante. Pero por la misma razón, impide que éste sea considerado una imagen de aquel. Ahora bien, era indispensable para la exclusión de la escritura como sistema externo que acuñara una imagen, una representación o una figuración, un reflejo exterior de la realidad de la lengua. Por lo tanto, debe rechazarse, en nombre del arbitrario del signo, la definición saussuriana de la escritura como imagen, vale decir, como símbolo natural, de la lengua. No se trata solo de que el fonema sea lo inimaginable en sí mismo y que ninguna visibilidad pueda parecérsele, sino que es suficiente tener en cuenta lo que dice Saussure de la diferencia entre el símbolo y el signo para no comprender cómo puede decir la escritura simultáneamente que es imagen o representación de la lengua y, por otra parte, definir la lengua y la escritura como dos sistemas de signos distintos. Pues lo propio del signo no es ser imagen. Para no tampoco convertir esta intervención en un ladrillo, quiero decir que Derrida insiste muchísimo en esta cuestión de leer Saussure de otra manera y hacer hincapié en la cuestión de las diferencias fónicas. Es decir, en alguna parte, y que lo tengo, Saussure dice también que la sustancia fónica, el sonido, no puede ser la cuestión principal de la lengua, ¿no? Una cuestión interesante que dice Saussure también, que lo he notado, que me llamó la atención revisando sus textos, es que dice: considerado en sí mismo, el pensamiento es como una nebulosa donde nada está necesariamente delimitado. No hay ideas preestablecidas y nada es distinto antes de la aparición de la lengua. Eso no lo dice Derrida, lo dice Saussure. Bien, ya 3 minutos para comentaros un poquito lo que queda fuera, lo que yo sigo trabajando en la tesis que queda fuera. Una cosa que me es muy importante es el tema del papel de la ficción, ¿no? El papel de la ficción en muchos niveles, es decir, no la ficción como, bueno, pues puedo de repente utilizar novelas para explicar la filosofía. Hombre, sí. Sí, por ejemplo, un autor que está muy de moda, que yo le tengo estima, que es Slavoj Žižek, utiliza muchísimo esto, ¿no? Es decir, constantemente está citando novelas, obras de teatro y tal, pero bueno, en el caso de él le funciona, pero digamos que no se trata de utilizar la ficción para ejemplarizar. Es algo que se decía que era como una diferencia entre Lacan y Derrida, ¿no? Que se decía que Lacan defendía quizás más que sí que la ejemplaridad de la literatura y Derrida no. Yo tampoco estoy tan seguro que Lacan defienda lo que se dice que defiende Lacan, que estamos con lo de siempre. Una cosa es lo que se dice que dice Lacan y otra cosa es lo que Lacan dice, ¿eh? Pero desde luego sí que creo que estamos en un momento que el corpus filosófico no puede delimitarse tanto. O sea, se puede en un texto de filosofía, en un texto filosófico, se puede nombrar o se puede recurrir a una obra de teatro, a un videojuego, a un partido de fútbol, a lo que sea. Pero no para hacerlo divertido. O sea, no para decir, bueno, pues a ver si meto esto aquí y vendo más libros. Porque de repente alguien coge esa página y dice, hombre, le entiende lo que me está contando. Tampoco como ejemplo. Es decir, la literatura no sirve para poner ejemplos sobre la filosofía, ¿vale? O sea, es como más complejo. Pero sobre todo el tema de la ficción, me interesaba la cuestión de ya en sí tenemos una ficción perceptiva. Es decir, pues yo he leído los trabajos de Derrida antes de llegar de la gramatología sobre Husserl. No vengo aquí entendido de Husserl, por favor, que nadie lo piense, simplemente que he leído lo que Derrida escribe sobre Husserl y yo me baso en eso y tampoco me dedico yo a explicar Derrida, ni a explicar Husserl, ni a explicar a nadie, porque no me creo competente. No me creo competente y no creo que la idea sea explicar a autores.
ni sea hablar del corpus de tal autor o del otro y hacer una especie de resumen de lo que dijo o lo que no dijo, ¿no? Siempre defiendo la idea de que ir a los textos. Yo me comprometo con mi escritura, yo me comprometo con lo que yo pongo por escrito, me comprometo hasta cierto punto, pero eso nunca significa que yo digo que Derrida dice tal cosa o que Husserl defiende tal cosa. Nunca se me ocurría decir cosas de ese tipo. Pero bueno, hay como una ficción perceptiva, ¿no? Parece que las cosas no las percibimos, que percibimos cierto fenómeno. Entonces, siempre ahí, con el tema del lenguaje es igual. Bueno, pues al final decían, también se nombra en alguna obra de Derrida, también citando a Hegel, que bueno, que al final pensamos palabras. ¿Qué pensamos? Pues pensamos palabras, ¿no? Es como si pensar fuese decir yo y a partir de ahí ya no hubiese un pensamiento más, fuese todo texto nada más, o escritura. Pensamos palabras, es como si la palabra es la cosa. No es que la palabra trae la cosa, no es que digo elefante y la palabra me trae el elefante, sino que la palabra es la cosa en sí, es que no hay ningún elefante. Bueno, entonces el tema de la ficción me parece muy interesante, sobre todo porque también defender la idea de que igual que no hay cosas en sí o realidad en sí, tampoco hay ficción en sí. Es decir, tampoco la ficción es algo en sí mismo, tampoco la ficción es algo que quede de espaldas a la realidad. La ficción está conformada por elementos también de la realidad. Es decir, cuando yo, incluso a nivel narrativo, a nivel novelístico, a nivel simplemente de literatura o de lo que sea, pues imagina un ente fantástico, ese ente fantástico tiene componentes de realidad. Cuando yo imagino vainas alienígenas llegando del espacio, esas vainas alienígenas son mejillones ampliados, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Entonces tampoco hay ficción en sí mismo. Esto entronca con el tema de la idealidad, de lo ideal y lo material, que también es una cosa, en general, lo que intento también defender aquí es luchar un poco contra esa bimodalidad o la vieja rejilla, que le llama Derrida de la metafísica, de dividir las cosas, ¿no? Decir, bueno, esto, lo otro, o soy idealista, o soy materialista, o soy esto o soy lo otro, ¿no? Entonces, la idealidad tampoco es una cosa que aparezca en un mundo ideal, sino que aparece engarzada con la materia. Quiero decir, hay una revisión ahora creo que por parte de Lambadiou sobre el tema de Platón y otros autores que insisten en ver en Platón un idealismo materialista. Bueno, ya sé que algunos van a pensar que es un sesgo ideológico, bueno, en fin, eso seguramente tendrá sus cosas, ¿vale? Pero en el sentido de que decir que la apariencia se inscribe ya o sea que la idealidad, perdón, se inscribe ya en la apariencia. El mismo Husserl lo comentaba, que hay que siempre empezar por las cosas, por la realidad constituida, ¿no? Bueno, entonces un poco en esa idea. Insisto, simplemente ya para acabar, que me interesa muchísimo el tema de la traducción. No es un problema de traducir de una lengua a otra, es un problema ya de traducir dentro de la propia lengua, de esa misma lengua que no es igual para todos. Y sobre todo una cuestión de la traducción del pensamiento. Es decir, no hay traducción del pensamiento. Y aquí a lo que voy es que creo que al final, hacia donde me va a llevar ese trabajo, como me está llevando ya, estos días que estoy un poco revisando todo esto que les estoy contando, es que lo que me parece que está en crisis es el fenómeno de la representación. Es decir, que el tema de la representación, ¿no? Es decir, que el original ya es una copia. El original es una copia ya. Entonces, esta cuestión de la representación, que ya viene del propio, es decir, pienso, y esto lo vierto en el lenguaje, es decir, el lenguaje imita o representa o copia mi pensamiento, luego la escritura copia o representa mi lenguaje, no hay nada de esto. Incluso desde el punto de vista en la estética, ¿no? Es decir, en el arte, por ejemplo, es que la crisis de la mímesis, ¿no? Que se sigue insistiendo, este cambio que hubo del arte contemporáneo, que mucha gente no lo entiende, es porque se sigue pensando en términos de representación, en términos de mímesis. Entonces uno dice, es que esto no entiendo nada que me está contando, porque no representa nada. Pero es que un cuadro de Rubens tampoco representa a unas señoras espléndidas, etcétera, que no representa nada. Incluso, y diría más, ya para acabar una vez, que como estamos aquí en la Facultad de las Ciencias Políticas, que es una cuestión que también habría que tener en cuenta, el tema de la representación a nivel político. Creo que es un sistema agotado. La democracia representativa, por ejemplo, el concepto de representación. No quiero decir que haya que hacer otra cosa, ¿eh? Quiero decir que, bueno, pues a lo mejor nos tenemos que quedar agotados. Es decir, yo a veces estoy agotado y me quedo así todo el día hasta que duerma y descanse, no pasa nada. Pero creo que es una cosa que hay que ver. Y justo estas cosas tan
actuales se pueden llevar hacia muy atrás y estas cosas que estamos hablando aquí de lenguaje, de esto, de lo otro, que parece que no tiene conexión con el mundo real y con las cosas que importan, pues igual sí las tiene. No voy a decir nada más porque si alguien quiere comentar algo, pues estoy a su disposición. Gracias. Pues muchas gracias a Carlos Segovia, Cristina de Peretti Peñaranda, y tiene el público la palabra para hacer alguna intervención, una cuestión, una interpelación, como se dijo antes, ¿verdad? Sí. No, Expósito, por favor, el micrófono. Hacemos lo mismo que antes, acumulamos las preguntas primero y luego después Carlos Segovia las responde según su criterio, ¿verdad? No. Bueno, en primer lugar, felicitarle, ¿no?, por la magnífica exposición, muy sugerente. Gracias. Pero como tú mismo has terminado, ¿no?, las consecuencias políticas también de los discursos, de cierta postura filosófica. Claro, si comenzamos diciendo que el filósofo ni piensa, ni tiene que ver con la verdad, ¿no?, que la filosofía no va en busca de la verdad. Claro, bueno, nuestro señor decano también defendió, ¿no?, en Barcelona, que la verdad no es un problema filosófico y se puede defender, claro. Pero el problema es que entonces la filosofía ¿a qué se dedica? Porque luego cuando nos sacan de los colegios, de los institutos, a bien que ponemos el grito en el cielo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué papel o qué... no sé qué función tendría la filosofía entonces, ¿no? Más allá de la escritura, o no sé si queremos pensarlo con Gauss, con aquello de confesiones personales, porque luego si la filosofía es solamente escritura, literatura, confesión personal, en fin, no sé. Sí. Gracias. Te contesto ya mejor. Vale. Sí, mejor acumulamos, si no te importan las preguntas, Carlos. El profesor Javier San Martín, por favor. Sí, gracias. Bueno, a mí me ha encantado todo lo que has dicho y es tan sugerente que yo creo que casi todas las frases se prestan a comentario y a ampliación, ¿no? Yo solo quería dos cositas, entre otras cosas porque alguna cosa que has dicho en la tesis, en la intervención posterior va a haber una respuesta, o una ampliación más que respuesta, ¿no? Pero alguna cosa, primero una sugerencia, que ya que estás en el terreno de la literatura y la narratividad, yo te sugeriría leer el artículo, el prólogo de Ortega, Ensayo de estética, manera de prólogo, de 1914, donde Ortega teoriza el yo como narratividad. Y claro, teniendo eso en España, una tesis que trata de eso, pues algo me parecería que sería interesante, ¿no? Sí. Y es de 1914, nada menos. Y luego hay un tema que, te digo que casi todas las frases que has dicho merecerían comentarios y preguntas al respecto, ¿no? Pero hay una cosa que has dicho que a mí me interesa mucho, que es la no pertenencia del habla, de la fonética, de la pronunciación al lenguaje. Y entonces a ese respecto te preguntaría, quizás un comentario sobre un dato que leí yo, que a mí me impactó mucho, en una historia de la Iglesia, el respeto que San Ambrosio, entonces obispo de Milán, despertó en Agustín, que en aquel momento era un retórico romano, un abogado que se dedicaba a defender causas, porque vio que el obispo Ambrosio leía sin mover los labios, lo cual quiere decir que hasta entonces, y Agustín era una persona ilustrada, no se podía o no había costumbre de leer sin mover los labios, es decir, que porque mover los labios es pronunciar, aunque sea bajito, pero es pronunciar. Y a Agustín le impresionó eso de Ambrosio, del obispo de Milán. Entonces parece que
la pronunciación hasta entonces era algo consustancial a la escritura y al lenguaje, ¿no? Te quería preguntar qué opinas de esta anécdota, que, bueno, a lo mejor es mucho más que una anécdota, ¿no? Sino que es una cuestión de evolución, de aprendizaje, de multiplicación de la propia escritura y de ampliación del campo de sujetos que escriben y leen para poder llegar a diferenciar escritura y habla. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer? Cristina Rodríguez Marcial, ¿no? Kilian Laverna, por favor. La primera era, no sé si el título va a ser el título de la tesis, el sujeto narrado, o solo el título de la ponencia de hoy, en cuyo caso habría que revisar si la palabra sujeto precisamente tendría cabida a la vista de esa borradura y de esa eliminación del sujeto dentro del discurso que a partir de los 60, 70 se empieza a consolidar. La segunda pregunta no entró en el fondo, sino más bien en la forma, porque me ha sorprendido lo de no podemos planificar nada, y es un poco incongruente con la propia idea de tesis, así que te pediría, haciendo un poco de abogado del diablo, que te mojaras un poco en el sentido siguiente. Porque incluso se podría comentar que un texto como La farmacia de Platón, de Derrida, también tendría una planificación previa. Luego lo que ocurre en el texto y el movimiento abierto de la escritura y de la lectura de ese fármaco, desde luego que predica con el ejemplo, y sin embargo puede haber una planificación. Entonces quiero que me plantees en tu tesis cuál es tu mise en scène, cuál es tu puesta en escena, cuál es tu escenario ateniense para que esta tesis tenga no una cronología ni una causalidad. ¿Son esas nubes? En el sentido de que va a ser un espacio abierto de reflexión sobre el sujeto narrado, o va a ser algo más no ordenado ni cronológica ni por temas, sino pues por metáforas, leitmotivs. A ver si puedes seguir pensando, explicarnos un poco cuál va a ser tu mise en scène, siguiendo un poco esta analogía con la farmacia de Platón. Muchas gracias, Kilian Laverna. Yo voy a hacer una pregunta muy breve. La verdad es que he llenado 3 hojas de preguntas posibles y no las voy a hacer. Solamente una que me interesa mucho, y es en relación a toda la temporalidad, no meramente diacrónica y sucesiva, sino del pasado posible y la complejidad del presente. Toda la referencia de Heidegger en Zeit und Sein, en Tiempo y Ser, del 62, a Parménides, en relación a una comprensión del... Bueno, a mí siempre me interesa Grecia en el postestructuralismo y Grecia en la hermenéutica, ¿no? Entonces, toda la relación del espacio como cuarta dimensión de la temporalidad, en el sentido de una síntesis disyuntiva que enlaza por la diferencia, eso me ha recordado también al espacio prefilosófico del plano de inmanencia, ¿no? Y entonces, bueno, mi pregunta en relación a algo que también se ha suscitado ya es si esa sincronía intensiva no es también en la escritura una huella o una forma de oralidad, en el sentido de que si concediéramos que lo narrativo es diacrónico, entonces esa temporalidad de la que estamos hablando no podría ser meramente narrativa, y siendo escritura sería entonces quizá una forma de la oralidad en la escritura que no es logos, no es logos. Esta es la pregunta que a mí me preocupa, ¿no? ¿Puedo tomar la Cristina, palabra un por segundito? Favor, naturalmente. Cristina Rodríguez Marcial. Gracias, Teresa. Enhorabuena por tu magnífica exposición. Sí que es cierto que ha sido muy sugerente y uno querría entrar a muchísimas cosas. Pero bueno, como tienes muchas preguntas que responder, solo voy a hacer una pequeña matización. Quisiera que hagas tuya esa última reflexión sobre la representación política. En ningún texto de Derrida, y ahí nos enfrentamos siempre a cuestiones precisamente que tienen que ver de calado político, en ningún texto de Derrida hay una crítica a la representación política, ni está a favor de una democracia directa. Eso precisamente sí podríamos encontrar textos críticos contra la democracia directa en las plataformas digitales. Ahora que veo ahí el asunto del giro digital en tu
exposición, ¿no? Quisiera nada más esto, que hagas esa pequeña matización para que quede claro. Vale. Gracias. ¿La directora de la tesis quiere hacer alguna pregunta? No, Cristina Peretti. No. Entonces, tiene la palabra Carlos Segovia. Bueno, intento ir por orden. Creo que nos quedan 10 minutos, ¿no? Exactamente. Exactamente, vale. Tengo que ser rápido y... Porque, bueno, a ver, la primera pregunta que se me decía sobre el tema de la verdad y toda esta cuestión de entonces qué papel tiene la filosofía y lo que después ocurre realmente en los colegios. A ver, no quiero que dé para nada la impresión de que yo vengo aquí a devaluar la filosofía, claro. Es lo que me faltaba. Quiero decir, mira, yo llevo toda mi vida estudiando y dedicándome a hacer cosas inútiles. Estudié música, estudié historia del arte, después no se me ocurrió otra cosa que estudiar filosofía, escribo, o sea, hago cosas completamente inútiles, que no sirven para nada. O sea, que yo soy el defensor de la inutilidad. Creo que lo que realmente sirve para algo es lo inútil. Claro, lo inútil desde un punto de vista pragmático. En los tiempos que corren parece que todo tiene que tener un fin inmediato, que todo tiene que servir para ahora, para mañana, y esto no es así. Esto que lo digo evidentemente como irónico. Sabemos perfectamente que la filosofía tiene que estar en los colegios, que tiene que estar en el instituto y que tiene que estar en todos lados. Igual que están las matemáticas, igual que, es que si no, ¿a qué vamos al colegio? ¿A jugar a la Game Boy? No sé. Pues claro, que defiende la filosofía. El tema de la verdad es un poco controvertido y yo lo pongo de tal manera, no por maldad, pero sí para que, ¿cómo decirlo? Bueno, para que dé que pensar. Cuando de repente digo, el filósofo no piensa, claro, a ver, ¿con qué me viene ahora? Menudo titular. Bueno, no deja de ser más que un titular, no deja de ser una cosa que llame justamente a que se haga una pregunta y que se abra un campo de pensamiento. Justamente, no digo que el compromiso de la filosofía del filósofo es con la escritura y no con la verdad, porque la verdad sea algo que no merece la pena, sino todo lo contrario. Es decir, que el compromiso es con la escritura, porque, ahora sería un poco largo explicar, tal como yo estoy trabajando sobre la tesis, la escritura es previa a la verdad. Tal como se defiende aquí, la posibilidad del lenguaje, la escritura es previa a la verdad, es previa a decir la mentira o a decir la verdad. Por tanto, lo que me interesa es que haya siempre una lectura que posibilite la verdad del que lee. Es decir, que haya un compromiso por parte del que lee con esa verdad, que no la asuma recibida. Es decir, lo que estoy intentando de explicar malamente ahora y de luchar es que no se trata de... El papel del filósofo no es exponer verdades, ¿no? En una nota a pie de página de la introducción quiero recordar, la introducción al origen de la geometría, creo, de Husserl, cuando Derrida tradujo, venía a decir algo de Derrida, no busco ahora porque si no esto es interminable, pero decía Derrida algo que, bueno, y hay gente que le echa en cara a Husserl que al final no nos cuente qué ocurrió, ¿no? La verdad del asunto, cómo empezó todo, es arrancar algo completamente ilegítimo. Husserl no puede decir, porque era suficientemente inteligente para no decirlo, qué ocurrió. Es que eso no lo puede decir nadie. Ni siquiera hemos visto en la anterior ponencia, ni siquiera desde la ciencia, ¿verdad? Se pueden asegurar cosas como esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces, es un poco ese tipo de verdad es la que estoy atacando. O sea, la verdad de fórmulas. Esto es así, y sobre todo que, bueno, asumir ciertas verdades de manual, por decirlo de alguna manera, ¿no? No estoy en contra de la verdad, no estoy defendiendo ningún relativismo, ¿eh? También quiero que quede, no estoy defendiendo ningún relativismo, bueno, la verdad es cualquiera, no. Al contrario, estoy defendiendo un ámbito de responsabilidad del que lee, del que escribe, y del que recibe un texto, y que él encuentre su verdad. Y una verdad que al final no va a ser la suya, es decir, una verdad que siempre tiene que ser intersubjetiva, compartida, lo que queramos, pero, es decir, hazte cargo de tu verdad. Yo no te la voy a dar. Mi función, o la función del filósofo, no digo que yo lo sea, no es darte una verdad a ti. Mi función es escribir. Entonces, el ámbito de la filosofía es la escritura. Pero una escritura entendida de una manera amplia, ¿no? ¿Te he contestado más o menos? ¿Te quedas con alguna duda más? Es decir, que no, lo que es importante que quede claro es esto, no se trata de relativismo, decir, bueno, es que no, las verdades, cada uno tiene la suya, no, cada uno tiene la suya, no, ¿vale? Súbete a un ático, tírate y mira si es tu verdad, que no pasa nada. Entonces, sino al contrario, es defender la verdad, pero la verdad no puede ser impuesta, no puede ser formulada, no puede ser dada en una fórmula, etcétera, ¿no? Entonces, es abrir un ámbito de responsabilidad, ¿no? Una cosa que se ataca mucho a la deconstrucción, a veces a Derrida, a otros autores, es como que
esta cuestión del relativismo, ¿no? Que es mentira, ¿no? O sea, lo que conduce al nihilismo no es la cierta relatividad, es la dogmática. Y eso lo sabemos desde Nietzsche mínimo. Y lo que conduce al nihilismo es la dogmática, porque la dogmática es una verdad a cincel y piedra, y cuando cae no tenemos nada, no tenemos suelo debajo de los pies. Entonces, no se trata de relativismo porque sí, o de jugar a, vamos aquí a escribir cualquier cosa, no. Sino que es una defensa, en el fondo, decir que el filósofo no le compete a la verdad es una defensa de la verdad. Se podría decir ahora que lo pienso, no dejemos la verdad en manos de los filósofos, o sea, tampoco. Vale, el comentario de Javier San Martín, muy interesante. También me da cierto reparo nombrar a Husserl delante de un especialista, también lo tengo que decir, pero lo de la anécdota de Ambrosio con Agustín es una cosa que recuerdo desde hace muchísimo tiempo, desde cuando empecé a estudiar filosofía, fue de las primeras cosas que leí y me llama mucho la atención. A ver, yo no me atrevo a decir algo así como que ha habido una evolución, que de repente antes leíamos de tal manera, necesitábamos vocalizar, o de alguna manera que eso sea fónico, y que luego hemos evolucionado hasta un punto en el que ya no necesitamos esto, sino que es una cuestión de delito interno. No me atrevo a decir eso. Hay una cuestión que también Derrida remarca, que cuando habla de la época logofonocentrismo se refiere a logos y al fonos, ¿no? Es decir, como la relación entre logos y fonos, de decir como que la verdad es el habla, ¿no? Es como una verdad casi neumática, decía, ¿no? Entonces, y también dice que no es por casualidad que eso haya ocurrido y que tenía que ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una... No me atrevo a hablar de evolución en ese sentido, como que hemos superado cosas que los antiguos tenían superadas. Pero bueno, es una cosa para tener en cuenta, igual que lo de el prólogo de Ortega, claro, evidentemente, que tendré que revisar, ¿no? De todas formas, con el tema de esta cuestión de la escritura, que la escritura es lenguaje, que el lenguaje nos ha hablado, a ver, también tenemos que matizar un poco en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Es decir, cuando ahora me meto en un jardín, que yo no soy entendido en ciencia, pero digamos, cuando Einstein habla de la teoría de la relatividad, eso funciona cuando entendemos que hay velocidades, si no me equivoco, mayores a las de la luz o cosas así, ¿no? Es decir, en cierto ámbito funciona otro tipo de teorías. Cuando queremos trabajar en otro campo, no. Es decir, cuando yo quiero cortar papel, cojo unas tijeras, y cuando quiero poner un cuadro en la pared, cojo un martillo. Entonces, dependiendo de dónde me mueva, necesito esto. Quiero decir que, desde el punto de vista del día a día, claro que el habla... casi a veces como un deítico, casi el habla es como un miembro corporal, es decir, bueno, pues digo, mira, por favor, acércame la botella de agua, o podría decir agua, o cosas así, ¿no? Es decir, que en determinado ámbito natural o habitual o cotidiano, pues podemos manejar los parámetros de escritura y habla tradicionales, no pasa nada, tampoco, simplemente que para la propuesta que yo quiero hacer, me interesaba más trabajar con esta cuestión de la escritura importante. Incluso aunque la escritura fuese simplemente una grafía, me parece que es consustancial, es decir, que no se puede decir, no es exterior a su transmisión. O sea, la escritura no es exterior a la transmisión de los objetos científicos, ni de las idealidades, ni de las ideas. Es decir, aunque solo fuese, aunque nos quedásemos con el concepto tradicional, no se puede decir, bueno, a ver, pues la filosofía de tal autor, bueno, está escrita porque así la leemos mejor, con más calma, pero podría no estarlo. No, la escritura está ligada íntimamente al pensamiento y a lo que se dice. Incluso en cualquier otro modelo. En el caso de la música, por ejemplo, es imposible imaginar el desarrollo de la música tonal sin escritura, es imposible. Es absolutamente imposible, y sus limitaciones. Y también lo que eso, a su vez, coarta, ¿vale? Etcétera. Quiero decir que, bueno, lo del tema del sujeto narrado, me comentabas, ¿no? Me decías lo de borrar si tiene cabida dicho esto, ¿no? ¿Y por qué me lo comentas eso? No entiendo muy bien. No, o sea, si va a ser el título de tu tesis, que tengas Sí. en cuenta las implicaciones del general y del sujeto, aunque luego esté ese participio que pasiviza, de cierto modo, el lugar teórico del sujeto. No. Pero por sujeto tú estás entendiendo yo, un yo. No, esa es la cuestión. Precisamente, claro. Si precisamente vas a adoptar una posición teórica, ya sé que es muy complicado. No, pero es interesante, la pregunta, me parece interesante. Si vas a ponerlo en el título de la tesis, tendrás que justificar por qué el sujeto tiene ese lugar preeminente, y tendrás que decir precisamente que lo que hace Derrida de su generación es poner en duda esa
esa posición, ese lugar. Claro, lo que pasa es que ahí juego un poco con la ambivalencia, con la cuestión de la traducción. Es decir, tú estás entendiendo por sujeto algo que yo no entiendo por sujeto. Yo estoy hablando de sujeto, me interesa más lo de narrado, es sujeto o narrado, algo sujeto a una narración. Lo entiendo como algo, un punto de enunciación, algo sujeto a una narración. No entiendo un sujeto desde el punto de vista físico, como cuerpo, ni como cogito, ni como nada. Algo sujetado. Sí, que podría ser la sujeción a la narración, pero no me parece interesante el título, o sea, se podría formar de otra manera. A ver, la pregunta me parece muy interesante. No, entonces hay una tensión ahí entre el participio y el Sí. sustantivo, ¿no? Sí. También podrías invertir los roles y poner la narración de sujeto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo siempre tengo en cuenta cierta cuestión que me tiene que marcar y me tiene que funcionar. La narración sujetada, cosas estas me suena raro. Pero y me gusta jugar con esta. Me parece muy bien que esté la pregunta, me parece muy interesante porque justamente es lo que supuestamente también quería provocar con esto, ¿no? Igual que con el tema de la verdad. Hay cierta provocación, sí, pero es que si no, ¿a qué venimos? El tema de la planificación, muy interesante. No, yo creo que me expresé mal, quizás, ¿no? Es decir, yo planifico, mira, yo llevo escribiendo muchos años ya, narrativa, primero empecé con narrativa, con novela, con cuentos. No sé si está mal dicho cuando uno viene aquí con filosofía, porque a veces se mira mal, bueno. Pero incluso con la filosofía, yo planifico hasta la enfermedad. O sea, planifico hasta la locura, hasta que mi mujer me echa de casa, básicamente. Y puedo estar planificando un año. Tengo programas específicos. Scrivener, el programa Scrivener, no sé si lo conocéis, que es muy bueno porque permite planificar de una forma muy multifocal y con un montón de cosas. O sea, me encanta planificar. O sea, estaría toda la vida planificando. Un poco como decía Borges, que planificar una novela es divertido, pero escribirla ya es un coñazo. Bueno, entonces, yo soy un loco de la planificación, me encanta planificar tal, pero diferencio en que una cosa es planificar y otra cosa es cuando te pones a escribir de verdad. Es decir, cuando te pones a escribir de verdad es otra cosa. Es decir, yo puedo planear esta ponencia, la puedo planear, de hecho lo he planeado, he venido con un texto y tal, pero no planeo todo lo que va a ocurrir. El ejemplo de la música es muy interesante. Yo me he dedicado muchos años a la música improvisada. Entonces, uno puede planificar lo que cree que va a ocurrir. Uno puede tener unas referencias de lo que cree que va a ocurrir, pero después lo que ocurre es otra cosa. Y como en el escenario te dejes llevar por lo que crees que va a ocurrir y no por lo que está ocurriendo, estás muerto. Y con la escritura igual. Es decir, yo cuando planifiqué esto tenía una planificación muy clara. Tenía pensado dedicarle muchísimo menos tiempo. Quería meter todo eso dentro. Pero ya me di cuenta que es imposible. Con lo cual, la escritura, en el momento que yo estoy en el proceso de escritura, ya sé que esto no me sirve. Tengo que ir replanificando a medida que voy escribiendo. Vale. Tengo que siempre, la planificación siempre se vuelve sobre ella, siempre se replanifica. Pero la escritura en el momento que decide. Es decir, de aquí tenía pensado a las lecturas que hace Derrida sobre Husserl, tenía pensado dedicarle muy poco tiempo. Pero claro, es que cuando te metes, dices, es que yo me puedo marchar de aquí, pero estoy mintiendo. Estoy haciendo no. Entonces, un poco otra vez la tensión, ¿no? O sea, planificar sí, evidentemente, pero una cosa es la planificación, otra cosa es el momento de escribir, que es un momento casi de performance. Es decir, un momento en el que uno no tiene control. El escritor no sabe lo que escribe. No tiene control absoluto sobre lo que está escribiendo. Nadie. Y si lo tienes, no estás escribiendo. No deja de ser una opinión, fundamentada, pero una opinión. Me queda por contestar la pregunta de la profesora Oñate, que fue extremadamente interesante, larga, y no sé muy bien por dónde abordarla. ¿Me la puede resumir un momento? La relación de sincronía, diacronía en la escritura. En la escritura. O sea, tú me comentabas que la escritura podía ser una especie de habla Y la relación de todo eso con la temporalidad en que se implican, enlazados por la ausencia y por la diferencia presente, pasado y futuro, con lo retenido de cada uno de ellos. La escritura, fíjate, no creo que te voy a contestar bien a lo que quieres, pero voy a intentarlo. Sí. El tema de la escritura, si entendemos la escritura no como el mero el escribir, es algo que se produce ya cuando estás leyendo, es algo que se produce ya antes de que te pones a escribir. Lo que comentaba, por ejemplo, el tema de la planificación ya está ahí. Yo, por ejemplo, ayer por la noche en el hotel estuve escribiendo.
pero estoy escribiendo metido en la cama y con luz apagada. Es decir, pero estás escribiendo. O sea, la escritura no pasa por el momento en que estás poniendo la grafía sobre tal. Entonces, de alguna manera, si entendemos que la escritura no se limita a la grafía, a la inscripción, también el proceso de escritura no se limita a poner sobre el papel esto, ¿no? Digamos que hay un complejo. Es una cosa compleja. Yo tampoco quiero hablar por hablar ahora. Es una cosa compleja el tema de la escritura, sobre todo cuando